Segundo panel, denominado El trabajo legislativo en la construcción de la nueva agenda urbana. Para ello, cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, Laxman Sumano Arias. Gracias, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes ya aquí en Ciudad de México. Estamos iniciando pues la segunda parte de este encuentro, este foro de parlamentarios de América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat 3. Y antes de iniciar formalmente presentando las distintas ponencias que vamos a escuchar, los distintos puntos de vista, quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo pues en el mundo a través del canal de televisión del Congreso de la Unión. Estoy aquí leyendo algunos comentarios. Tenemos aquí tanto representantes del gobierno federal, tenemos legisladores federales, legisladores y legisladores federales, locales, y esto nos permite a los ciudadanos pues precisamente conocer el trabajo que realizan nuestros representantes. Una parte importante de ello, por supuesto, estos foros en donde se abordan los temas de interés social y por supuesto en las ciudades urbanas, en esta parte de los conglomerados urbanos en todo el mundo y en América Latina y el Caribe en particular, siendo un tema fundamental. Vamos pues a iniciar con este foro, con este panel 2, el trabajo legislativo en la construcción de la nueva agenda urbana. Comentarles rápidamente que durante la inauguración el presidente de este Senado de la República planteaba pues los retos que están enfrentando nuestras y nuestros representantes alrededor de nuestros gobernantes acerca de la Agenda Nacional de Urbanismo y por supuesto también se planteó en la inauguración que dentro de todas estas reformas estructurales que ha estado aprobando nuestro Congreso Federal en México, uno de los que está por ahí pendiente es la reforma estructural en materia de urbanismo. Dicho lo anterior, sin más preámbulo, vamos a pasar, si les parece, a todos los panelistas con las damas. No es el orden en que me lo pusieron, pero creo que por cordialidad, si les parece, empezamos con la senadora precisamente Blanca Alcalá Ruiz, presidenta del Parlamento Latinoamericano. Senadora, por favor, adelante. Muchas gracias. Primero, por supuesto, agradecer a la senadora Ana Lilia Herrera pues la invitación a participar en este foro. Hoy por la mañana escuchábamos a ella y otras compañeras y compañeros hablando de manera clara, elocuente y sobre todo contundente en relación con el enorme reto que esto representa. Por mi parte y sobre todo desde la mirada del Parlamento Latinoamericano que me honra en presidir, quisiera simplemente hacer algunas consideraciones que parten primero de quizá la reflexión de las paradojas que estamos viviendo en este momento. Paradojas que, si ustedes me lo permiten, tienen que ver, digamos, por un lado, con el análisis de las cosas que están sucediendo en el mundo. Estamos viendo en días recientes pues acontecimientos muy lamentables, acontecimientos que incluso tienen que ver pues con la violencia, con el rencor, con el odio y bueno, que nos dejan en el saldo de lo que ha ocurrido en Mali, de lo que ha ocurrido en París, pues terribles lecciones de lo que esto representa. Y digo que es una paradoja porque afortunadamente y en contraste, también en estos días se han venido realizando y habrán de realizarse pues actividades globales sumamente trascendentes. Tan solo hace algunas semanas tuvo lugar en la ciudad de Nueva York la cumbre de los jefes de Estado en la sede de Naciones Unidas, hablando sobre el gran debate que tenemos en materia de desigualdad, en materia de pobreza, en materia de lo que hoy le han llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto que es una fortuna al poder enmarcar 17 nuevas metas, pero más allá de las metas, sobre todo este compromiso tanto de los jefes de Estado como del resto de los parlamentos y de las organizaciones en torno a reencontrar una de estas soluciones a los problemas que aquejan a la humanidad. Un segundo ejemplo, quizá, tiene que ver inclusive con lo que ocurrirá la siguiente semana en París mismo, en ocasión de la cumbre de París, en ocasión de la cumbre de medio ambiente, y en donde definitivamente va muy de la mano con lo que esta mañana nos ha sido convocado, hablar de cuáles son los futuros de las ciudades, cuáles son los impactos de las ciudades y en ese sentido, qué es lo que nos proponemos hacer pues para poder salir adelante como humanidad, conscientes de que todos vivimos un mismo planeta, que hoy la tecnología nos ha convertido en vecinos realmente, hemos acortado las distancias y somos vecinos gracias a la tecnología, pero también somos corresponsables de lo que le está sucediendo al planeta. Y por si fuera poco, hoy mismo nos hacían referencia de que el próximo año tendrá que darse entonces también en la cumbre de estos esfuerzos globales la discusión de la reunión de Hábitat precisamente en Quito, Ecuador.
Por eso decía yo al inicio de mi intervención que estamos viviendo pues momentos de enormes paradojas de situaciones desafortunadas, pero también situaciones afortunadas que hablan del esfuerzo que si todos lo hacemos de manera conjunta, pues hay la posibilidad de construir un futuro promisorio para la humanidad. En este tenor, yo quisiera simplemente compartir con ustedes pues algunos de los desafíos que enfrenta las ciudades de América Latina y el Caribe. No sin antes decirles que además lo hago convencida de la importancia que tiene la vida de las ciudades. Vengo de la experiencia, igual que la senadora Herrera, de haber sido alcaldesa de la cuarta ciudad más importante del país, de la ciudad de Puebla. Y sin duda, todos sabemos que es justamente ahí en las ciudades donde transcurre el día a día de los habitantes, en donde están las demandas de los servicios, en donde ocurre la seguridad o la violencia entre los propios pobladores de una comunidad, en donde ocurren pues incluso las manifestaciones culturales que le dan identidad y orgullo a las ciudades. Pero también es ahí en donde vemos cómo se han venido colapsando muchos de los problemas que ya aquí se han presentado. Pues esto que yo viví en Puebla, que seguramente Ana Lilia lo vivió en Metepec y muchos de los otros visitantes, Pancho en Hermosillo, por supuesto, el senador Búrquez, pues bueno, son parte de las problemáticas que también ocurren en el resto de América Latina y el Caribe. Una mirada alguna de la numeralia de la región nos dice, por ejemplo, que para el año 2050 el 90% de la población de América Latina y el Caribe vivirán en ciudades, el 90%. Sin duda aquellas épocas en donde las migraciones de las zonas rurales a las ciudades han quedado atrás, hoy simplemente este tema de migración rural-campo se ha estabilizado y como tal tendríamos entonces que pensar en los desafíos que existen en las ciudades. Por supuesto, actualmente esta cifra es del orden del 80% en las zonas urbanas y con ello también todas las demandas que existen alrededor de ello. Quizá la primera reflexión en este caso es la enorme desigualdad que hay en las ciudades de América Latina y el Caribe. Desigualdad que se traduce precisamente en muchas de las variables que forman parte de la temática que hoy estamos abordando. Temáticas como los espacios públicos, la oferta que existe actualmente es inequitativa, temas como las viviendas, temas como la movilidad, el número de vehículos se ha duplicado en la región en los últimos 10 años y por supuesto todo ello también se ha reflejado en una mayor inseguridad y mayores riesgos que tienen los habitantes de las ciudades. Tan solo en 40 ciudades de América Latina, las más importantes, curiosamente, hablando nuevamente de las paradojas, se generan 2/3 partes del Producto Interno Bruto regional. También en estas zonas encontramos que alrededor de 124 millones de personas, 124, viven en situación de pobreza extrema. Esto es 1 de cada 4 habitantes. Por supuesto, siguiendo con esta numeralia, el 70% de las personas que viven en ciudades en América Latina y el Caribe se dedican al sector servicios y el 24% al sector industrial. Y en más de una ocasión hemos encontrado que así como resultan un motor fundamental las áreas de servicios, también encontramos que ahí muchas veces la informalidad o el subempleo son una realidad. De ahí las consecuencias en ocasiones de la propia desigualdad. Por supuesto, también encontramos que 1 de cada 4 personas en la región viven en condiciones, pongo comillas, de tugurio, como lo ha definido ONU Habitat, al pensar que en esas habitaciones no se cuentan con materiales duraderos, con suficiente espacio, por supuesto tampoco acceso al agua, al saneamiento y con enormes riesgos de desalojo. En suma, el 73% de la población en la región también podríamos anotar, vive en zonas costeras de baja elevación, lo que le hace particularmente vulnerable a los efectos de cambio climático. Y si esto fuera poco, pues la numeralia nos señala que la población en la región aumentó en más de 100 millones en menos de 15 años. Sin embargo, los servicios públicos y los presupuestos para la infraestructura urbana no han tenido el mismo crecimiento. Esto lo que nos hace es pensar en los enormes desafíos que existen para la región. Desafíos que van desde lo más inmediato, como hablamos de las características de la vivienda, en ocasiones las propias características del acceso a la calidad al agua o a la calidad del agua, a los costos mismos de este tipo de servicios y que hacen mucho más difícil
el reto de cómo enfrentarlos. Estoy segura que Pancho Búrquez no me dejará mentir cuando en más de una ocasión los habitantes de las ciudades, de las colonias alejadas, llegaban a exigir servicios y como buen alcalde tratabas de resolverlos, y la primera gran limitante tenía que ver con la falta de legalización de los asentamientos humanos. Esto trae como consecuencia de lo que podría ser un círculo virtuoso de un buen alcalde se convierte en un círculo vicioso, porque no hay manera de resolver ante la ausencia de la legalización, una vivienda decorosa, la introducción de los servicios básicos, en fin, y por supuesto mucho menos de buscar esquemas de financiamiento que hoy, cuando escuchamos como buena financiera hablar del predial y de los efectos que podría tener, pues acaba siendo deseable pero poco posible ante la insuficiencia de todos estos marcos legales. Partiendo de ello, yo les diría que en el Parlamento Latinoamericano nos hemos propuesto primero a ir teniendo un diagnóstico claro de lo que sucede en cada una de las regiones de nuestros países y después, desde nuestra óptica, ir haciendo el análisis de las legislaciones que al final del día lo que buscan es armonizar, poder escoger las mejores prácticas que han venido sucediendo en todas las variables que impactan este fenómeno de las ciudades y a partir de ello armonizar para que sean leyes que resulten adecuadas, por supuesto, comprometer la asignación de los fondos que los legisladores en cada uno de sus congresos, de sus parlamentos, de sus asambleas puedan asignar a este tema, poniéndolo como prioritario y definitivamente también fiscalizar que las decisiones que tomen los demás poderes sean decisiones que vayan en tono a lo que son los objetivos que estamos buscando de mejores ciudades, ciudades humanas, ciudades que resuelvan muchos de estos ejemplos, como ha habido ya exitosos, pero que tendrían que convertirse en práctica común. A pesar de todo lo que he mencionado, que en este balance podría decir muchas cosas que nos preocupan, creo que también hay temas afortunados y terminaría retomando precisamente lo que ha ocurrido o lo que ocurrirá en las próximas semanas en la Cumbre de París. Sin duda, la legislación en la materia de cambio climático, tan solo en la región, es de vanguardia. Los esfuerzos que incluso este Senado mexicano ha realizado son sobresalientes. Lo es también en el caso de Perú, lo es en el caso de Brasil, lo es en el caso de Ecuador. Si este ha sido un ejemplo de cómo nos podemos poner de acuerdo para demostrar que no necesariamente solo los temas económicos son aquellos que pueden lograr poner en la agenda como primer lugar, definitivamente me parece que en el resto de los temas también podemos lograrlo. Hablar de movilidad y de poder financiar los mecanismos de transporte masivo deberá ser una prioridad. Hablar de vivienda deberá ser una prioridad y solo de esta manera creo que en la región podremos pensar sí en ciudades desarrolladas, pero sobre todo en ciudades humanas. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Agradecemos a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta del Parlamento Latinoamericano, quien ha planteado aquí ya la agenda, prácticamente nos delineó la agenda que tienen los legisladores en toda la región de América Latina y el Caribe, pues que armonizar este término quizá un poco técnico, pero sin duda que señala muy bien cuál es el reto que tienen nuestras y nuestros representantes en la región de América Latina y el Caribe. Bueno, y precisamente alrededor de la legislación, que es esta mesa que estamos abordando, este panel, tenemos ahora la participación del maestro Óscar López Velarde, expresidente y fundador del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat. ¿Quién mejor que él para que nos hable de legislación y de los retos que estamos enfrentando? Adelante, por favor. Bueno, primero, creo que mejor no puede haber estado esta reunión que promovió y organizó Ana Lilia Herrera, porque la presencia de los presidentes de las tres comisiones más importantes del tema, cuando la mesa es legislación, del senador Búrquez y del senador Domínguez, que se acaba de incorporar como presidente de la comisión en la Cámara de Diputados, pues acredita en los hechos que el grupo sabe que, como bien lo dijo en el arranque, la senadora no puede actuar solo, ni va a resultar soluciones de un solo grupo, sino de todos. Yo aquí creo que el tema es importante. Estamos muy pronto por ir 40 años después de Vancouver a Quito, Ecuador, en el 2016. Yo tuve el privilegio de estar en Estambul como presidente del Foro Mundial en representación de México, era yo senador, y fui al de Vancouver también. Y quiero decir que el diagnóstico es el mismo.
los países en vías de desarrollo siguen sin leyes que ordenen el acelerado proceso de urbanización o bien tienen leyes pero se quedaron desactualizadas. Hubo un gran impulso y luego no están actualizadas. No podemos seguir con leyes e instituciones del siglo pasado en el siglo XXI, condiciones que han cambiado. De ahí la importancia de este foro, como los muchos que ha organizado el Senado y la Cámara de Diputados, de que ahora el próximo año en la reunión preparatoria que se posicionen los parlamentarios para el Foro Mundial en Quito y a la conferencia Hábitat 3, pues es fundamental. El diagnóstico sigue siendo el mismo que hace 40 años. Es cierto que se avanzó, es cierto que hay legislación, pero la legislación no se está aplicando, como aquí se ha dicho. Y bien sabemos que qué bueno que están aquí. La mayor parte de los legisladores, por cierto, fueron presidentes municipales, otros queremos ser. Qué bueno que están estudiantes. El grupo algo ha tenido importante, o sea, el grupo lo formó una mujer, por cierto, no me tocó a mí ser el primer presidente. Fue Tamako Nakanishi, una senadora japonesa que a los 85 años me dijo: licenciado, ya me siento cansada, sustitúyame. Y fue la fundadora de la Universidad Femenina del Japón. O sea, fue una gente con un gran impulso, ya murió. Pero el grupo lo tomo yo en el 95, vamos a Estambul, estamos cumpliendo ya 30 años. Ha sido un grupo muy sólido y me atrevo a decirlo, vean los estatutos, están en el CD que les distribuimos. Es un grupo de una gran revolvencia. Me da gusto ver hoy senadoras que luego los vi como presidentes municipales y ahora diputados federales que quieren ser senadores. Y qué bueno, no es un trampolín, sino dar continuidad a un esfuerzo. Llevamos 30 años luchando por la legislación urbana en el mundo y aquí, como se ha acreditado, cierto, hemos avanzado en México, avanzamos mucho, pero falta más por hacer que lo que hemos hecho. ¿Y qué podemos esperar? Sería la primera gran conclusión de los parlamentarios. Si no hay orden, si no hay ley, no hay orden, y el desorden lo provoca en buena medida la falta de legislación que norme el acelerado proceso de urbanización y todos los problemas que aquí se han dicho. Ya pasaron 40 años, ONU sesiona para hacer planes mundiales, agendas urbanas para los siguientes 20 años de de este siglo. Vancouver, Canadá, aquí hay gente que estuvo en Vancouver, veo por allá a Julio García Coll, en 76, Estambul, y se va así, de repente se va también la vida, o sea, pasan los años. Y el grupo precisamente, hace rato platicaba con algunos compañeros de Guanajuato, lo formamos pluralmente, primera característica, lo quiero resaltar y aquí lo veo. Eberto Castillo por el PRD, Luis H. Álvarez por el PAN, yo por el PRI, Alejandro Encinas también. Primera característica, pluralidad, anteponer lo que se dijo en la mañana, la pluralidad antes de los partidos. El problema es muy grave, o sea, el destino ya nos alcanzó en lo urbano, estamos en el siglo XXI, el siglo pasado fue el siglo de la urbanización, ahora es el siglo de las metrópolis y megalópolis. Segundo, lo primero que hicimos en octubre, regresando de Estambul y ver la agenda y los compromisos y los retos, fue crear el Grupo Mexicano, pero es un grupo que dio cauce a otras experiencias. ¿Qué íbamos a hacer los legisladores federales? Yo era senador, como lo son aquí varios, y varios que han sido presidentes municipales, si no conjugábamos el grupo con los diputados locales, como los que hay aquí. El 80% de la materia es local, no es federal. Sí es cierto que la legislación federal da los principios, pero es local el problema, y el 65% es municipal. Entonces es un grupo que integró a los parlamentarios locales como están aquí y que han ido a muchas reuniones nacionales e internacionales. Y yo creo que los resultados saltan a la vista. O sea, el grupo se crea en octubre de 96. Hay una palabra que a los que hemos sido legisladores luego nos duele decir, es que es puro turismo parlamentario y no actúan. Pues en el caso de México, y se va a ver en el reporte que se va a entregar, en el caso de México en 40 años hemos tenido 2 leyes generales, la de 76 y la de 93 vigente, y estamos en el proceso, como aquí se ha dicho, y eso es la responsabilidad de los que están aquí, de sacar un nuevo marco jurídico para esa reforma urbana que falta en definitiva en el siglo XXI. La hubo en el siglo pasado, incipiente, pero la hubo, pero se quedó muerta y no podemos seguir con esa legislación. El Grupo Mundial que preside Ernesto Gil
que fundó la senadora, que estuvo Eloy Cantú, que estuvo Peter Gotz, el diputado alemán también muy entusiasta. Ahora tiene el gran reto del siglo XXI, la agenda nueva para el siglo XXI. Y el grupo mexicano está actuando, yo espero y casi creo que lo van a lograr, porque se ha trabajado mucho el senador Búrquez, Ana Lilia, los diputados, etcétera. Tenemos que llegar a Quito con un nuevo marco jurídico. México llegó a Vancouver con la primera ley en 76. Llegó a Estambul con la segunda ley. Ahora yo, desde lo que he platicado con los talleres y demás que ha hecho Francisco Búrquez, yo sigo insistiendo, y está en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, ahí está en el CD, hagamos un esfuerzo porque no sea una ley, que sea un código. Porque ya vimos lo que pasa cuando no se vincula desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y vivienda. Ahí están los problemas, no los voy a repetir. Si hacemos una ley de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, dejamos fuera la vivienda. Y todo está conjugado, movilidad, transporte, etcétera. Se dice en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda que los legisladores, o sea, ustedes, presidentes de las comisiones, analicen si se puede codificar la materia. En el mundo la tendencia, en el mundo, no en México, es codificar. Y yo creo que va a facilitar la aplicación de la normatividad si se codifica. Nuestro grupo ha sesionado en 11 ocasiones. La última fue la que estuvimos aquí. Y los resultados, con todo respeto, este grupo tiene muy buenas cuentas que entregar a 40 años de Vancouver. El país tiene 2 leyes y esperemos llegar con la tercera, normatividad, porque es otra de las reformas urbanas que ha planteado como estructurales y básicas el presidente Enrique Peña Nieto. Las entidades federativas en 40 años han llegado a tener hasta 3 o 4 leyes. Eso no pasa en los países del mundo en vías de desarrollo. Y no hablo porque para los desarrollados, y lo saben los legisladores, el tema no es importante. Ya lo resolvieron. Para Francia, Inglaterra, etcétera, Canadá, Estados Unidos, no es un tema de la agenda prioritaria del país, porque ya lo tomaron, nosotros no. Aunque tenemos un marco jurídico institucional, no lo estamos aplicando por las causas que aquí muchos se han dicho. Entonces el reto es muy grande. La reforma urbana es la estrategia de este siglo. Pasamos de una reforma agraria en el que era la distribución de la tierra rural para el aprovechamiento de producción agropecuaria, y ahora el reto es transitar de la reforma agraria a la reforma urbana. Y reforma urbana más grave y más drástica y reto que la del siglo pasado, porque ahora hablamos de Aguascalientes, donde yo nací, y es una metrópoli de 1.100.000 habitantes. Toluca, Metepec, y aquí lo saben, pues ya es la quinta metrópoli del país, ya no es Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México. Entonces el reto es muy grande y requiere de marco jurídico. México ha tenido una experiencia que va a llegar con buenas cuentas. Dolores creo que ya se tuvo que retirar, pero México va a llegar con buenas cuentas a Quito, pero las cuentas tienen que transformarse. A mí me encantó la visión que dijo en la mañana Francisco. Es la tendencia en el mundo. Dejemos las políticas de Estado en las que un discurso era un plan de desarrollo urbano, en que eran políticas impuestas, son ahora en que eran políticas públicas de gobierno, no de Estado. El Estado lo integran población y gobierno. Y ahora en el mundo o participa la población o no se va a aplicar la legislación, ni va a ser vigilante de que se aplique. Y yo creo que esa reforma urbana, no voy a abundar más, les entregué en el folder lo que tenía preparado para esta mesa, lo que también hicimos con otro foro que promovió la senadora Ana Lilia Herrera, hacia dónde debe ir el marco jurídico. Ya detalles están ahí también. El disco, perdone que siempre lo traigo, somos tan poquitos. Hace rato alguien me dijo, estamos, el senador de Aruba dice, es que estamos como, y ahora medio se nos empieza a entender, pero hace 40 años hablábamos de asentamientos humanos, desarrollo urbano, y nos sonaba un delito sexual, o no nos querían hacer caso. El problema nos alcanzó. Entonces es obvio, aquí hay un disco, les di el índice de este disco, tienen toda la información que he ido compilando por más de 40 años, para volverme ya casi urbanosaurio. Ya estamos dejando a las nuevas generaciones, pero se ha hecho mucho, pero falta mucho más por hacer. Yo he participado mucho en la tendencia que se tiene en el Senado, ahora con la nueva Cámara de Diputados, y creo que toda la legislación se tiene que evolucionar.
Tuvo grandes aciertos, pues éramos de los pocos países en vías de desarrollo que teníamos legislación. Ahora esa legislación tiene que ser todavía mucho mejor. Nomás dejo una reflexión, aquí se ha hablado. La no aplicación de la legislación cuesta hasta vidas humanas. Se habló, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues en Aguascalientes, ahí está también la experiencia de Aguascalientes, he sido 2 veces secretario, pusimos como delito grave quien meta y corresponsabilidad de la autoridad, fíjense bien lo que significa, si hay alguien que permite un asentamiento en una zona de riesgo y dentro de 5 años viene un huracán o viene lo que sea, unas corrientes superficiales y muere gente, es delito grave, se llama delito de atentado al desarrollo urbano ordenado, no alcanza fianza y tiene penalidad de hasta 20 años. Entonces, y es responsable el promotor que los metió, el líder que se los llevó y la autoridad que la autorizó, y no prescribe, porque nunca sabes cuándo viene el problema. Lo vimos en Acapulco recientemente. Entonces, termino con la reflexión de alguien que fue uno de los primeros urbanistas de México, don Pedro Ramírez Vázquez, que fue mi jefe. Él decía 2 cosas. Decía, el urbanismo sin decisión política es simple ejercicio teórico. Leyes que no se aplican, pues como decía el maestro García Maínez, son momias jurídicas, están vigentes pero no se aplican. Entonces yo creo que hay que actuar, hay que decidirse. México ha contribuido, no estamos, ni el marco jurídico ni institucional se está aplicando como se debe de aplicar. Yo creo que hay que, todavía la autoridad tiene que intervenir más de lo que ha intervenido. Es un esfuerzo. Yo nomás concluyo diciendo, cuando empezamos a hacer la ley de asentamientos humanos en 74, Julio se acuerda, la Ciudad de México, si no me falla la memoria, tenía 13 millones de habitantes y el pronóstico alto es que llegaríamos a 40 millones al año 2000, cuando el destino nos alcanzaba el siglo XXI. Tasa media eran 30 millones y tasa baja era 20. Gracias a que se expidió una ley de asentamientos humanos con todos sus problemas, llegamos a 20. Imagínense la Ciudad de México, que ahorita tiene 22, a números redondos la zona metropolitana, si tuviéramos 40 millones de habitantes. Esa es la responsabilidad que tienen los legisladores. Yo estoy en el grupo y siempre permite que los parlamentarios trabajemos en el grupo, y más como expresidente, el más viejo, mientras Dios me tenga aquí, le toca ser el presidente del Consejo Consultivo. Pero yo creo que el Senado y la Cámara de Diputados están llegando junto con los congresos locales, que no se les olvide que los que lo van a aplicar son las autoridades locales, han sido ustedes autoridades municipales. Tienen en su mano ahora la responsabilidad del siglo XXI. Así de fácil. Unos tuvimos la del siglo pasado, pero ahorita está el siglo XXI y es más drástica que la del siglo pasado. Sin embargo, hay mayor consenso, hay mayor conciencia y hay mejor experiencia. Yo siempre decía, cuando nos criticaban en el 75 que la ley que era propia de los países socialistas, de los chilenos que vinieron con Salvador a la muerte de Salvador Allende, yo siempre llegaba a un foro y termino: esta ley tiene un gran error. Y todo el mundo me decía, oiga, ¿qué no viene usted a defenderla? Sí, el gran error es que no se hubiera expedido antes, no había una. Ese era su error más grave. Y los países más capitalistas como Estados Unidos se ríen de la legislación que tenemos en México, o sea, que no es propia de los países socialistas. Ahora ya hay leyes, ya hay experiencia y el derrotero vaya por un rumbo diferente, ya hay mayor posibilidad de mejorar la legislación, y estoy seguro que el Senado y la Cámara de Diputados, después con los congresos locales que tendrán que adecuar su marco jurídico, tienen la alta responsabilidad de responder al México del siglo XXI. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Óscar López Velarde, quien nos ha dado este contexto, la parte primera de la legislación en la materia, y nos perfila este nuevo marco jurídico para la reforma urbana, que ya está por parte de nuestros representantes en ambas cámaras federales en camino, pero también los congresos locales. Destacaba el maestro López Velarde la importancia que tiene el trabajo legislativo también, la parte de nuestro sistema jurídico, la parte constitucional, la parte de legislación reglamentaria, y luego esta parte de los congresos de los estados y en los estados de la federación. Y precisamente a continuación vamos a escuchar al diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, quien es presidente del Grupo Estatal de Parlamentarios para el Hábitat del Estado de Chihuahua, que nos va a permitir entender cómo están trabajando nuestros representantes en los estados. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. Primero que nada, agradezco a la senadora Ana Lilia la invitación
a este importante foro. Sin lugar a duda que el tema de la legislación es importante. Ahorita lo decía el licenciado Óscar López Velarde. Sin embargo, creo que tenemos un problema, y el problema es que antes de armonizar nuestras legislaciones tenemos que armonizar nuestros tiempos. El problema es de que el Senado tiene un tiempo, la Cámara Federal tiene otro tiempo y las legislaturas locales tienen otro tiempo. Y en ese sentido, el año que entra va a haber aquí en el país 13 ejercicios político-electorales donde se van a renovar las cámaras locales, y eso, bueno, pues va a haber una desvinculación que va a tardar mínimo de 6 meses a 1 año para que los nuevos legisladores vuelvan otra vez a interiorizarse en el tema y en la importancia de legislar en base a la nueva agenda urbana. Yo aquí acotaría y vería la agenda urbana desde 2 puntos de vista. Uno, el hábitat, entendido como una integralidad de los diferentes recursos que generan una mejor calidad de vida al ciudadano, ¿sí? En donde hablaban ya en tema de la vivienda, en el tema de la movilidad urbana, del cuidado del medio ambiente, del transporte público, de vías alternas de desplazamiento para los ciudadanos, como puede ser en las ciclovías, pero eso lo vería yo desde un punto de vista, y desde el otro punto de vista principal lo vería yo desde el tema de la regulación del suelo urbano. Tenemos que entrar nosotros en una legislación, y aquí sí pediría yo al Congreso de la Unión el buscar hacer las modificaciones necesarias para generar una concurrencia o una delegación de facultades a los municipios para la regularización de la tenencia de la tierra urbana. Lo decía ahorita en el panel anterior, el gran problema que tienen los municipios es que el 80% de la tierra que tienen para crecer es de origen social, que está dentro de los ejidos o de las comunidades agrarias. Esa es una facultad exclusiva de la Federación, el tema de la regularización, y eso es la primer barrera que tiene el municipio para poder planear y organizar su desarrollo urbano. Entonces, si entramos nosotros en una delegación o concurrencia de facultades para que el propio municipio pueda regularizar el asentamiento humano irregular que se da de manera, ahora sí que regular en los municipios, creo que sería un avance muy significativo que nos permitiría regularizar la tenencia de la tierra, ordenar urbanísticamente el crecimiento de las ciudades, pero sobre todo el buscar la planeación a futuro. Y esta planeación tiene que ser no sexenal o atendiendo la administración de los municipios. Creo que esta planeación tiene que ser una planeación a largo plazo, a 30, 40 años, en donde se genere como política de Estado, ¿sí? Y no que se vea nada más como un plan municipal de desarrollo que va aparejado a un plan estatal o a un plan federal de desarrollo. Creo que esto tiene que ser una planeación con un gran concurso de todas las gentes que tienen que ver en el tema del desarrollo urbano, colegios de arquitectos, ingenieros, para poder planear las ciudades que queremos. Porque desafortunadamente, lo decían ahorita, el tema del coyotaje inmobiliario, en donde se autorizan por parte de los ayuntamientos la construcción o la generación de nuevos centros prácticamente de población. En mi estado así nos pasó, autorizó en un ayuntamiento un fraccionamiento que quedaba a 10 kilómetros del centro de la ciudad, y después el problema se lo dejaron al propio municipio para la prestación de los servicios básicos. Entonces, eso es lo que nos está pasando y es lo que tenemos que legislar. Tenemos que legislar, sancionar, lo decía ahorita el licenciado López Velarde, generar las sanciones altas, generar la viabilidad de las leyes o de los reglamentos que nosotros mismos promovamos, generar esa participación activa de los 3 órdenes de gobierno que ahorita la verdad es que no está coordinada. Falta mucha coordinación en el crecimiento urbano de las ciudades, y creo que eso sería lo que nosotros deberíamos de ver como lo principal que debemos de legislar en torno a una agenda urbana. Y hacer muy claro, el hábitat es un todo, porque a veces
desde la perspectiva de los municipios o de la perspectiva de algunas legislaturas, vemos el hábitat única y exclusivamente como aquello que va aparejado al tema de vivienda. Y no es eso, es una integralidad, es un todo para construir y para generar una mejor calidad de vida al ciudadano, entregándole transporte público de calidad, movilidad urbana, interconectividad de nuestras ciudades, pero sobre todo generar espacios públicos, el rescate de los espacios públicos, que al final de cuentas es ahí en donde generamos la igualdad social. Muchas gracias. Agradecemos al diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Y ahora vamos a continuar con este panel, con este diálogo entre nuestros representantes. Agradecemos a las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo por el canal Congreso en la página web y que pues, están haciendo algunos comentarios respecto a estos problemas que son cercanos a la ciudadanía. Todo esto que nos han platicado, sin duda, son problemas que vivimos los ciudadanos día a día, tanto en los estados como en las grandes urbes. Vamos a escuchar a continuación al senador Jesús Casillas Romero, quien ha sido un impulsor de estos temas aquí en el Senado mexicano. Lo hemos escuchado presentando iniciativas, él usa la bicicleta y bueno, impulsa una serie de medidas que pues además de nuestro país sin duda tienen un impacto en toda la región y que vemos políticas públicas que están estableciendo también con estas ideas que ha planteado el senador Casillas en la agenda legislativa de México. Senador, adelante, por favor. Gracias, muchísimas gracias por la presentación inmerecida. Quiero en principio agradecer la convocatoria a este espléndido evento de mi compañera la senadora Ana Lilia Herrera y también por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a lo que se viene en materia de legislación. Creo que nadie podrá negar que esta legislatura, particularmente los senadores, pues estamos muy atentos en el desarrollo urbano de las ciudades y no es para menos si tomamos en consideración que la mayoría de los mexicanos vivimos en alguna de las 59 zonas metropolitanas del país. Las ciudades de nuestro país que de alguna manera vienen representando una serie de problemas de toda índole que tienen que ver con la planeación, con la gestión de los servicios públicos, con la seguridad, pero sin duda un tema que tiene que ir muy asociado con el desarrollo es el tema de la movilidad. Por eso me felicito de estar en este foro, pero también de pertenecer a esta legislatura en donde hemos visto este tema con especial interés. Tan es así que se creó una comisión especial en materia de movilidad, de la cual me honro en presidir y que hemos trabajado muy de la mano con quienes trabajan también este tema desde una visión más amplia. Pero yo insisto que la movilidad, que es un tema que va muy de la mano con la planeación urbana, pues constituye uno de los principales factores para que nuestro país se convierta en una de las principales economías del mundo, en razón de lo que representa nuestro país y en razón de lo que representa el transporte de las personas, el desplazamiento de las personas, que hay que decirlo, se ha vuelto crítico en razón de que paradójicamente, mientras que tenemos una gran extensión territorial, pues prácticamente en muy pocos lugares nos concentramos la mayoría de los ciudadanos. Estamos hablando que 81 millones de personas vivimos en 384 ciudades, pero les decía paradójicamente porque si bien es cierto son pocos lugares de la República donde vivimos muchas personas, nuestras ciudades se han convertido cada vez en espacios más dispersos, en donde las distancias son cada vez mayores, con las consecuencias que esto representa. El traslado de las personas, que hoy en día pues representa no solamente un gasto económico, si se hace a través del automóvil particular, si es el transporte público, que de alguna manera tiene un costo importante en la economía de las familias y en la economía también de las ciudades. Representa también un costo en cuanto al tiempo que se le invierte en los traslados. Y se dijo en la inauguración, lo dijo el presidente, que en términos muy conservadores, que alguien en la zona metropolitana de México le invierte 24 horas completas en un mes. Pero hay otro estudio que dice, fíjense nada más, que en la zona metropolitana del Valle de México, en donde se concentran 21 millones de habitantes, hay quien le invierte a lo largo de su vida, una persona de 65 años, pues le invirtió 5 años de su vida a los traslados y el transporte, de ir y venir, traslados que van desde media hora hasta 2 horas y media,
por ir a buscar los satisfactores. Esto desde luego tiene que llamar la atención y bueno, datos muy concretos, por ejemplo, lo hablaba en la zona metropolitana del Valle de México con 21 millones de habitantes en una superficie de 17.800 kilómetros cuadrados, es la mayor concentración urbana en América Latina y de alguna manera es la capital financiera de México. La zona metropolitana de Guadalajara, la segunda con mayor concentración, con 4.5 millones de habitantes en una superficie de 2.800 kilómetros cuadrados. Y la zona metropolitana de Monterrey, con 4.3 millones de habitantes en una superficie de 6.680 kilómetros cuadrados. Esto, pues poner un ejemplo de las principales zonas metropolitanas del país, las tres zonas metropolitanas de nuestra nación y que pues lo que ha traído en estas tres zonas metropolitanas son pues altas concentraciones que propician la expansión urbana, estos procesos de expansión en base a las necesidades de vivienda que como comentaba cada vez son más lejos y que según estudios del Infonavit, que es el Instituto para la Vivienda de los Trabajadores, pues refieren que el 31% de las viviendas están abandonadas porque pues resulta más costoso el trasladarse al lugar de su vivienda que pues pagar renta en un lugar más cerca de su vivienda. Y puedo poner el caso en la zona metropolitana de Guadalajara, donde es el estado en el estado de Jalisco, estado de mi representación, en donde el municipio de Tlajomulco, un lugar conurbado a la capital, pues tiene más de 5.500 viviendas abandonadas. Si bien es cierto, fueron entregadas por el Infonavit en su momento a créditos baratos, pues resulta que pues no les conviene vivir allá por la situación tan complicada. ¿Y a qué se debe esto? Pues la infraestructura y la tasa de motorización en nuestro país es alarmante. Estamos hablando que el crecimiento de los vehículos es mayor a la tasa de natalidad, mientras que en nuestro país el nacimiento de mexicanos es del orden del 2.1% anual, la tasa de motorización es de 4.5%. Estamos hablando que todos los días en nuestro país se incorporan 5,000 vehículos diarios a la circulación, 5,000 todos los días, lo que nos habla actualmente de un parque vehicular que va del orden de los 20 millones de vehículos, que para el 2020 pueden ser 35 millones, y ¿qué nos espera? Prácticamente la imposibilidad de podernos trasladar, porque se ha favorecido las políticas públicas únicamente al crecimiento del vehículo particular, lo que le llaman el tráfico inducido. Cada vez vemos más circuitos, cada vez más vemos avenidas con mayores carriles, cada vez vemos vías rápidas, vías express, y el tráfico sigue siendo tortuoso, sigue siendo tardado, porque pues vemos que se ha favorecido en la infraestructura al vehículo particular por encima de otras modalidades. Por ejemplo, para trasladar a 35 personas se requieren, porque la gran mayoría pues utiliza el transporte particular con una sola persona, se ocuparían 30 vehículos, que equivale a un solo autobús del transporte público. De esa es la magnitud. Creo que nos hemos equivocado ahí, y entonces pues tenemos que cambiar la visión de qué es lo que estamos haciendo. Pero los impactos de la movilidad, como lo hemos venido haciendo, pues ha tenido consecuencias importantes, ¿no? Encontramos ciudades colapsadas, ruidosas, contaminadas, inseguras, que tiene grandes costos, no solamente, como ya lo mencionaba, a la economía familiar, sino también grandes costos en el tiempo, la contaminación que estos generan, el problema que le estamos generando al medio ambiente, la invasión a los espacios públicos, como pues, el rey automóvil se ha convertido en pues el dueño de nuestras ciudades, y vemos cómo el espacio que nos debería corresponder, sobre todo a lo que al final somos todos, que somos los peatones, los hemos venido perdiendo. Pero sin duda el tema de la inseguridad vial, el automóvil como tal pues es el responsable no solamente del 30% de las emisiones de
contaminantes de efecto invernadero, sino de carbono negro, y también el responsable de la primera causa de muertes de los jóvenes entre 14 y 29 años, y que esto de alguna manera pues nos habla que el vehículo que pudiese ser símbolo de modernidad, de comodidad, de transporte rápido, pues se ha convertido también en un arma mortal. Accidentes no solamente quien utiliza el vehículo, sino quien utiliza otra modalidad de transporte. En la Ciudad de México se están viviendo ya hechos muy particulares de ciclistas que son arrollados por la falta de infraestructura para hacerlo en bicicletas. Creo que hablar de la movilidad es hablar de temas ambientales, hablar de temas de salud, de tiempo, de economía, y que sin duda nos obliga a trabajar y a ponernos las pilas y a aplicarnos todos. Y hoy que tenemos la oportunidad de pues compartir con ustedes lo que estamos haciendo acá, pues decirles que hemos venido avanzando ya tanto en la comisión en una ley general de movilidad que contemple los aspectos que ya se vienen trabajando en manera de desarrollo urbano, que se pueden incorporar, ya lo hemos platicado con el senador Burgos, como un apartado en los trabajos que vienen desarrollando ellos en la nueva ley de asentamientos humanos, como un apartado o como una ley general que sirva como marco, base para que en todas las ciudades. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la visión que se tiene ya en algunas entidades de la República Mexicana, por ejemplo, el estado de Jalisco, la Ciudad de México, ya cuentan con una Secretaría de Movilidad. Se cambió la visión de vialidad y de transporte por un concepto más amplio que es la movilidad. Ya hay una secretaría específicamente relacionada en la que se atienden de una manera integral los aspectos de la movilidad. También cuentan ya con 2 legislaciones importantes, la del Estado de Jalisco y la del gobierno del Distrito Federal, con una ley también de movilidad. Lo que quiere decir que pues, lo que se trata es que con estos instrumentos se pueda aportar. Aguascalientes también, tengo entendido que ya tiene ya en su código urbano el tema de una ley de movilidad. Entonces, una política pública de respeto al medio ambiente y también de una política del espacio público incluyente, la implementación, ya se dijo aquí, de ciclopistas, el incentivar el transporte público, el transporte multimodal. Hemos visto casos exitosos, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, en donde pues, las estaciones del Metrobús o del Macrobús o de transporte articulado, se pueden dejar las bicicletas de lugar de residencia del usuario, deja la bicicleta, utiliza el transporte público, utiliza otra vez la bicicleta, y esto de alguna manera pues ha tenido consecuencias interesantes, porque pues hay que apoyar a quien más, a las mayorías de las personas. Hoy, a pesar de que el 77% de los recursos económicos para los presupuestos se invierte a la movilidad motorizada, sobre todo al vehículo particular, pues solamente el 30% de los mexicanos utilizan el transporte particular. Lo que nos quiere decir es que ahí hay un problema muy, muy importante que debemos de revisar. Y por último, creo que cualquier política pública que no venga acompañada de la participación ciudadana, de la participación de la sociedad, y en ese sentido, es una muestra más de que lo que se pretende hacer acá es legislar, pero legislar de la mano de la sociedad, legislar de la mano de quienes de alguna manera se verán beneficiados o perjudicados de una decisión legislativa, y que por eso yo celebro y agradezco mucho la oportunidad de participar. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, senador Burqués. Muchas gracias al senador Jesús Casillas, quien nos ha planteado pues parte fundamental de lo que están trabajando nuestras y nuestros representantes en la actual 63ª legislatura en el Congreso mexicano, y bueno, sin duda elementos que son y tendrán que tomarse en cuenta por la parte de los países latinoamericanos y del Caribe. Bueno, un poco más adelante vamos a escuchar precisamente a los presidentes que no tienen el nada sencillo reto de trabajar el tema legislativo en la actual legislatura, pero antes, después de que una ley es aprobada, entra en vigor, se publica en México en el Diario Oficial, quien la tiene que implementar es la Administración Pública Federal. Así que vamos a escuchar que nos tiene que platicar el maestro Enrique González Tiburcio, quien ya está aquí con nosotros, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU. Adelante.
Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias a Ana Lilia Herrera por esta invitación, por este excelente foro. Yo creo que es un foro más que oportuno en términos de lo que ya hemos escuchado en las diferentes intervenciones. Es decir, hoy, tal vez más que nunca, la discusión de una reforma urbana, territorial, en fin, con los diferentes apellidos que le quisiéramos poner de vivienda, es fundamental en una perspectiva efectivamente de largo plazo, que tiene que ver con los compromisos que nuestro país ha firmado a nivel internacional, 2030 en términos de ciudades que sean seguras, incluyentes, etcétera, resilientes, pero sobre todo tiene que ver, yo siento, con una necesidad y con un reclamo nacional cada vez más sentido en términos de cómo estamos ordenando y en términos de cómo estamos gestionando los usos de este territorio. Creo que esta es una mesa excelente. Es una mesa que no voy a desaprovechar, sobre todo para plantear más que soluciones, interrogantes a partir de este tema. Efectivamente nos acompaña el presidente de Movilidad, ¿no?, de aquí de la Cámara de Senadores. Está presente también Blanca, ¿no?, Blanca Alcalá, quien ha sido presidenta municipal, ¿no?, de una ciudad tan importante como Puebla. Está el senador Búrquez, quien ha impulsado reformas muy importantes y planteamientos sustantivos en materia de esta reforma urbana. Se encuentra también Óscar López Velarde, viejo amigo, ¿no?, con lo que hemos trabajado hace muchos años. Creo que es de las pocas gentes que ha estado en las dos cumbres anteriores de Hábitat. Estuvo en Hábitat 1, estuvo en Hábitat 2 y obviamente lo vamos a tener en Hábitat 3, ¿no? Dios mediante. Los compañeros que tienen la perspectiva del trabajo a nivel de los gobiernos locales, ¿no?, de las asambleas locales, que también tienen un componente muy importante que aportar, y desde luego Raúl Domínguez, quien ha sido secretario de Desarrollo Metropolitano en el Estado de México. Entonces, también diputado, ¿no?, encabezando esta Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial en la Cámara de Diputados. Entonces, más que plantear visiones globales, planteamientos acabados, yo lo que quisiera hacer es problematizar 6 aspectos que me parecen fundamentales, que son los que traeré a colación a través de lo que tendría que ser. El primer planteamiento es si tendría que ser una ley general, si tendría que ser una reforma a la ley de asentamientos humanos que tenemos ahora, que efectivamente viene del año de 70 y tantos, con las modificaciones que ya señalaba Óscar de los años 90, o si tiene que ser un código, ¿no? O sea, o si pueden obviamente trabajarse en las dos perspectivas. Puede ser un código, puede ser una ley general, etcétera, etcétera. O sea, ese es un primer planteamiento que me parece que es un planteamiento fundamental, digamos, para los avances que podríamos tener en fechas relativamente próximas cuando estemos discutiendo estos aspectos. Un segundo punto tiene que ver con los contenidos de esta ley. Si esta ley tiene que incluir, como ya señalaba Óscar, por un lado tenemos ley de vivienda, tenemos ley de asentamientos humanos, o tiene que incluir de manera articulada precisamente la ley de vivienda, de desarrollo urbano y de desarrollo territorial. Así que articule procesos que en la práctica se dan de manera concurrente, se dan de manera articulada, y que no estemos padeciendo lo que a veces nos ocurre, que el desarrollo urbano no adelanta el crecimiento de las ciudades, sino que tenemos que ir atrás tratando de construir, y la vivienda va por un lado y el desarrollo urbano va por el otro. Entonces, esta visión holística, articulada, de cómo tenemos que pensar esta nueva ley no es un asunto menor, es un asunto de una gran responsabilidad, y es un asunto sin duda no de corto, arranca en el corto, pero tiene una trascendencia de mediano plazo. Allá en el año 2030 nos van a estar evaluando si efectivamente pudimos construir ciudades con estas características, redensificadas,
incluyentes, resilientes, seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la discusión que planteemos hoy y los contenidos de esta ley sin duda serán fundamentales para el desarrollo urbano y territorial. Un punto que me parece fundamental es que en el caso de nuestro país, si es que esta reflexión sirve para lo de hábitat en Lima, es que estamos en una discusión donde la gestión del territorio sin duda es una visión que tenemos que articular con una perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? Esa es de alguna manera el gran legado que tenemos que pensar, como ya se señalaba, en una visión de Estado, que tiene que articular de manera transversal, decía el senador Casillas, pero también los tres niveles de gobierno, se articula transversal y los tres niveles de gobierno, porque ahí concurren las diferentes atribuciones que se tienen sobre los usos del suelo. Y un segundo planteamiento tiene que ver con esta cuestión de que dado el marco jurídico legal mexicano constitucional, es en los gobiernos municipales a los que hay que fortalecer y todo lo demás, donde hay las mayores atribuciones, pero tenemos también las menores capacidades en términos de la gestión del territorio y del uso del suelo. Entonces, una discusión importante es cómo le damos un cauce creativo precisamente a las modificaciones que tenemos que hacer con los artículos 4, 25, 26, 27 y y el artículo que tiene que ver con las modificaciones fundamentales a la parte de los municipios. Entonces, yo creo que estos puntos son muy importantes para poder plantearnos una discusión muy fuerte en términos de cómo darle al gobierno federal, al Estado mexicano en general, una visión renovada de la gestión del territorio, donde sean concurrentes en una visión federalista y cooperativa los tres órdenes de gobierno y que no tengamos un problema donde se dan usos de la tierra, ¿verdad?, los usos del suelo, en gobiernos que están saliendo, ¿no?, cuando la perspectiva, ¿no?, es muy corta en términos del trabajo que se tiene a veces en la parte estrictamente local municipal. Un tercer aspecto tiene que ver con remover muchas de las barreras que tenemos para la reutilización de los espacios intraurbanos subutilizados. Este ha sido un punto muy importante. Poder utilizar un lote que se encuentra dentro de un espacio urbano tiene a veces muchas más barreras que poder ocupar uno que se encuentra afuera, ¿no?, en las periferias, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto que nos parece que es un punto muy importante y que tendremos que trabajar en los contenidos y en los trabajos de una reforma urbana. Otro aspecto tiene que ver cómo en esta visión que señalaba Óscar y que señalaba también el senador Casillas, que es la vinculación entre lo que tiene que ver la planeación y la inversión en la vivienda con el transporte. Y yo diría con el empleo, para ir más allá. Los datos que hemos revisado en términos de la vida, de la relación entre movilidad, pero la movilidad laboral y los accesos al trabajo, hasta la década de los años 80, ¿no?, principios de los 90, la movilidad en la vida laboral de una persona eran 3 veces, entre 2 y 3 veces. O sea, en la vida laboral, que se movía alguien de su trabajo, ¿no?, con respecto al lugar donde vivía. En los últimos años, ¿no?, el dato que nos han proporcionado es que la movilidad que tiene alguien en su vida laboral con respecto al centro de trabajo vivienda, esto se ha incrementado en más de 12 veces. Esto habla de una circunstancia muy particular entre la movilidad y la posesión y la parte que tiene que ver con la certidumbre en la posesión de la vivienda. Esto nos lleva a una cuarta reflexión, que es la que tiene que ver con la lógica de viviendas que sean no solamente de propiedad, sino mercados que tengan que ver con vivienda en renta. También se señalaba aquí viviendas que hay que reutilizar desocupadas, que también son un problema importante. Es decir, hay que ampliar las visiones y las concepciones que tenemos
alrededor del punto de la vivienda. Repito, este es un punto que me parece importante y que tiene que ver con esta visión holística, que es vincular planeación, inversión para el transporte y también para la movilidad, digamos, locomotriz, pero también para la movilidad laboral y de vivienda. Y esto implica eliminar, y pasaría a un quinto punto, que es eliminar las barreras al desarrollo del mercado de las viviendas para alquiler. Es decir, necesariamente esto articula desarrollo urbano con el desarrollo de la vivienda y con los procesos de certidumbre en la posesión que se tiene en materia de la vivienda y de la tierra. Y por último, me parece que un aspecto muy importante es el de mejorar la capacidad institucional para planear y para generar desarrollo urbano. Efectivamente, hoy, y ya se ha señalado aquí, la característica fundamental de la vida urbana es la metrópoli, ¿no? Y las zonas metropolitanas, ya se han dado todos los datos de cuántas zonas metropolitanas hay y de que ahí van a vivir obviamente el 80-90% de la población en los años por venir. Esto hace pensar en la importancia de la visión estratégica que tienen las metrópolis. Pero nuestro orden constitucional en términos de niveles de gobierno nos plantea que hay un gobierno federal, ¿no? Un gobierno estatal y gobiernos municipales. La lógica de gobernanza que tenemos que enfrentar en las zonas metropolitanas pues va más allá, ¿no? De lo que tenemos en términos de nuestro orden jurídico, en términos de órdenes de gobierno. Aquí hay una discusión muy importante que dar para plantear mecanismos de coordinación que nos permitan precisamente generar una mejor articulación y una coordinación que no sea solamente una coordinación administrativa, sino una coordinación que pueda generar mejores resultados y obviamente mejores articulaciones en términos de ese desarrollo urbano que se requiere. Y si ustedes ven los ejemplos, es servicio, es movilidad, es transporte, en fin, son un conjunto de planteamientos. Y hoy en nuestro país hay 59 zonas metropolitanas. Finalmente, señalar que la inclusión de la sociedad en cualquier tipo de políticas para que estas leyes se apliquen, como aquí se señalaba, tiene que ver con un componente que nos parece esencial de participación social. Esta es una participación social que no puede ser solamente de consejos, no puede ser solamente una vez cada mes en cabildos, sino que tiene que ser una participación constante, definida para la aplicación de políticas públicas. Esta es una sociedad hoy cada vez más exigente y por fortuna cada vez más respondona de las cosas que hacemos los gobiernos. Pues muchas gracias. Agradecemos al maestro Enrique González Tiburcio de la SEDATU. Bueno, ya hasta este momento hemos escuchado pues el origen de las políticas públicas, la visión latinoamericana, partes de la agenda que se está tratando, en fin, hemos hecho un recorrido muy rico de los retos legislativos, pero ahora vamos con lo que está ocurriendo en este momento, en la 63ª legislatura. Le damos el uso de la palabra al senador Francisco Burques Valenzuela, quien está presidiendo actualmente la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. Adelante, senador. Pues primeramente yo quisiera pues saludar a todas las personas que están asistiendo a este foro y pues hacer un público reconocimiento a la senadora Ana Lilia Herrera, porque gracias a ella y a Parlamentarios por el Hábitat y a todos los que participamos en Parlamentarios por el Hábitat, volvió a imprimirle energía. A veces se cansa uno y a veces se está picando piedra, pero en este nuevo impulso que ustedes están viendo, pues hace 4 semanas hubo un foro sobre movilidad, hace 3 semanas estuvo la Universidad de Nueva York con un foro, aquí vino el maestro Angel y todo un equipo internacional. La semana pasada tuvimos a ONU Habitat con el
programa Urban Thinkers con 4 días con expertos de todo el mundo. Hoy tenemos este otro evento, entonces hay un nuevo impulso, nuevas energías, y yo quiero felicitarla a ella por haber sido pues el elemento que está haciendo posible que nuevamente la reforma urbana sea posible. Felicidades y gracias, Ana Lilia. Y pues yo quisiera ahorita hablar de fundamentos, porque a fin de cuentas en el fondo de lo que hagamos en nuestro trabajo está la filosofía que lo inspira, y es sumamente importante. Por eso los retos de una reforma urbana para los países en Latinoamérica rumbo a Hábitat 3, y México quiere ser pues una pieza fundamental. Ahí pues tenemos que hablar de un urbanismo incluyente, un urbanismo para los ciudadanos y no para los expertos o para el gobierno, ¿verdad? Un urbanismo humano, porque el modelo se debe de adaptar a cada persona y no al revés. Entonces, yo quisiera hablar sobre esto que está detrás de las pláticas de esta nueva reforma urbana. Promover nuevos modelos urbanos capaces de enfrentar los retos de la vida en las ciudades del siglo XXI. Es del cielo a la tierra hablar de este nuevo siglo, de las personas y lo que viene, a los modelos y a las soluciones del siglo pasado. El problema es que la mayoría de las personas, de los influenciadores de políticas públicas que nos sentamos en estas mesas, vivimos o hemos vivido directa o indirectamente de los presupuestos públicos, por lo que tenemos una gran inversión profesional y emocional en el viejo modelo. Entonces tenemos que quitarnos esas trabas que nos atan. Tenemos que reconocer el rotundo fracaso de los modelos urbanos de la segunda mitad del siglo XX. Esto no es un asunto de México, es un asunto mundial. Hay cosas claras que tenemos que corregir en los fundamentos y en la visión que se tuvo aquel momento, porque hoy tenemos más información, porque hoy tenemos nuevas tecnologías que nos permiten organizar las cosas de diferentes maneras, las tecnologías de telecomunicaciones, el internet, que están revolucionando la vida social del mundo, por lo que tenemos que ser cuidadosos para no seguir cometiendo los mismos errores. Lo que hoy tenemos es producto de ordenamientos municipales y ordenamientos legales nacionales. Incluso el desastre urbano que tenemos hoy también influyen, por ejemplo, el sistema de financiamiento hipotecario social, que cuando presenta una regulación financiera no urbana, pero que afecta el tema urbano, uniformiza la producción de vivienda en el país. Por eso ustedes vayan a un fraccionamiento de Infonavit y es de la época de one size fits all, o sea, de producción en serie. Todos son iguales y solamente hay casas y para un solo tipo de personas, como si las personas representaran esa masificación. Y lo que hoy vemos, producto de las nuevas tecnologías, es el emerger del ser humano individual, único, diferente, que quiere sus propias soluciones. Hace 100 años y 500 años, algunas cosas las voy a repetir de en la mañana, pero voy a entrar con un poquito de más detalle. Sí sabíamos construir ciudades, algo perdimos en el camino, y creo que en aquellos tiempos eran modelos más orgánicos, escuchaban más a los habitantes, eran menos impositivos y también eran tremendamente simples. Hoy nos podrías decir cuántos ordenamientos tiene que tener un municipio para cumplir con todas las normatividades que influyen al desarrollo urbano, y es de locura. Por ello no podemos seguir tratando de corregir un modelo cuyos fundamentos están equivocados, sino que debemos desarrollar nuevos modelos de acuerdo a nuevas realidades. Hoy vivimos en una época donde los presupuestos públicos han crecido como nunca, y sin embargo el descontento de la gente con sus autoridades se encuentra por los suelos. Nunca antes habíamos tenido tantos derechos en papel, sin embargo vemos un gobierno cada vez, o los gobiernos, y aquí no es asunto de partidos, cada vez menos capaces de atender sus responsabilidades básicas como la seguridad y la justicia. Nunca antes habíamos tenido tantas regulaciones urbanas y del financiamiento social, y nunca habían estado en tan mal estado nuestras ciudades. Muestra de ello es el incremento artificial de los costos de la vivienda para la economía formal, así como la tragedia de expulsar por exceso de regulaciones
a la mitad o más de la mitad de las familias mexicanas a vivir en asentamientos irregulares suministrados por el mercado negro de la informalidad. Quisiera hacer un paréntesis ahora, porque estamos hablando de ONU Habitat, para expresar algunas preocupaciones que tengo sobre la tendencia actual de la planeación urbana en el escenario internacional, que se refleja en un documento como la Carta de los Derechos a la Ciudad. El estatismo, o el gobiernismo más bien, como lo menciona Óscar López Velarde, porque el Estado somos todos, es gobierno y sociedad, así lo menciona él, como alternativa a lo ciudadano ha fracasado en términos prácticos, sociales y económicos. Esta carta, que con las mejores intenciones de ayudar a las personas más vulnerables, termina ingenuamente dándole más poder al gobierno, otra vez a construir soluciones exclusivamente desde la visión del gobierno. El ciudadano debe ser el protagonista de las ciudades, no el gobierno. Es el habitante, es esa energía que tenemos que tener clara, que tenemos que involucrar en nuevos modelos de participación, pero participación con decisiones, no con asambleísmo. Es el ciudadano el mejor juez de las condiciones las condiciones en las que quiere y puede vivir, no el gobierno. Cada uno debe tener su ámbito. Yo no veo este aparente conflicto entre gobierno y sociedad civil. Cada uno es bueno para resolver una parte, y en este modelo, en este nuevo modelo urbano, tenemos que contemplar un trabajo en equipo, no algo que significa divorcio. Esta carta, a mi juicio, mancha de ideología política algo que debería de ser de urbanismo. Ejemplos, pues puedo decir muchos. Imagínense si el agua se regala y la electricidad se regala, ¿quién cuida las cosas y quién las paga? La ley de rentas, de congelación de rentas que hubo hace décadas, ha hecho que en México los más pobres no tengan la alternativa que ha sido maravillosa en el mundo para ellos. Y en Colombia el 50% de las viviendas son en renta, y quienes más acuden a la vivienda en renta son las gentes que tienen menos ingresos. Entonces, este es un ecosistema y no podemos intervenir en síntomas porque afectamos las causas. Los modelos del siglo XXI que están transformando la vida de las personas y de las organizaciones para resolver cualquier tipo de necesidades son sistemas abiertos, descentralizados, de colaboración voluntaria y de autogestión en muchos casos, y cuando se pueda y entre más se pueda, de autogestión individual. Por lo tanto, son flexibles para adaptarse a la diversidad humana y al acelerado cambio que vivimos hoy en nuestro tiempo. Contrario a los modelos del siglo pasado, centralizados, en control jerárquico, impuestos mediante regulaciones que masificaban al ser humano al construir soluciones únicas desde la burocracia del poder gubernamental, pero también en las organizaciones privadas, y cumplió con su función a principios del siglo pasado, como la fabricación automotriz y el modelo T. Otra vez, había tantos autos como siempre y cuando fueran negros y fueran el modelo T, ¿verdad? Esa era la diversidad a la cual tenía acceso cada persona. Pero había que bajar el costo, y se entiende, fue para su época, pero no para esta época. Ejemplos con esta visión podemos ver a Apple, pues muchos conocen los dispositivos móviles, de cerca los viven, cómo multiplica su creatividad mediante una plataforma digital abierta, integrando a una comunidad de más de 200,000 colaboradores externos con gran autonomía de gestión, que proveen aplicaciones móviles para satisfacer necesidades de usuarios muy diversos, en lugar de pensar en soluciones centralistas que solamente la organización Apple desarrollaría. Esto es un ejemplo. Otros ejemplos también podemos ver a Wikipedia, cómo con 80,000 usuarios voluntarios trabajan para formar los contenidos de la enciclopedia del siglo XXI, sin necesidad de expertos, con una gran flexibilidad para adaptar el nuevo conocimiento y corregir errores a gran velocidad. ¿Y qué decir de la economía colaborativa llamada Share Economy, como Airbnb, eBay, Amazon, Hotel.com y muchos otros ejemplos que vivimos a diario, en donde se destaca la autogestión y autorregulación por parte de los usuarios, obteniendo mucho más éxito y seguridad que con la sola regulación gubernamental?
que a mi juicio tienen que ser generales, pero dar espacio para que cada persona pueda decidir una parte de estas soluciones. El modelo urbano imperante y el que muchos desde las esferas oficiales seguimos impulsando hoy en día va en contra de todas estas tendencias en el mundo que empoderan al ciudadano como usuario, como productor, como habitante. Debemos innovar con un modelo de ciudad en donde todas las personas sean protagonistas al crear sus propias soluciones de acuerdo a sus posibilidades, gustos y preferencias al vivir e invertir en las ciudades, contando con un gobierno que los acompañe, no que les imponga. Para ello propongo que definamos un rol mucho más sencillo pero efectivo para el gobierno, el proporcionar el esqueleto de arterias viales de uso compartido, que es el espacio público, así como los equipamientos primarios conformadores de barrio para garantizar la accesibilidad de todas las personas a todos los servicios, así como la conservación de áreas de escurrimientos pluviales y ambientales para mitigar riesgos. Imagínense que todo esto no lo tenemos asignado como responsabilidad del gobierno. Se entendía que el gobierno lo hacía, pero yo creo que como costaba y no tenía el dinero, lo abandonó. Y entonces, ¿quién sabe quién se dedica ahora al espacio público? De la misma manera, propongo definir una plataforma abierta a la autogestión de los ciudadanos en las áreas edificables de sus ciudades que definan tan solo las reglas indispensables para la seguridad de los habitantes. Y el gobierno se fue a planear y a regular hasta el más mínimo detalle en el espacio de los ciudadanos, en el espacio edificable. ¡Qué contrariedad! Esto tendría como resultado usos mixtos para la cercanía a todos los servicios, ciudades más compactas y densas, vivienda formal y a menores costos, movilidad peatonal y diversidad e inclusión social. Y por último, ciudades construidas por sus habitantes y no solo por los políticos. Entonces tenemos dos opciones: o seguimos tratando de corregir un sistema obsoleto o nos adaptamos a las realidades del siglo XXI. El gobierno en el espacio público, ya lo mencionaba, el ciudadano el espacio edificable, pero además para enfrentar todos estos retos de la creciente urbanización no hay dinero público que alcance. Pero las ciudades son tan bondadosas que generan por cada peso 5, 6 o 7 veces en valor inmobiliario su inversión en infraestructura urbana. Por lo tanto, son perfectamente autofinanciables. Pero ¿qué tenemos que hacer? Junto con el espacio público, las infraestructuras y el transporte colectivo que por ella se va a manejar, pues tendríamos que pensar en nuevos modelos de financiamiento, en donde los ciudadanos se hicieran cargo de ello. Pero tendríamos que volver a respetar el predial, que es la contribución para el espacio público. Es como la cuota de mantenimiento de un condominio. ¿Quién pensaría que se la van a llevar y la van a invertir fuera del condominio para el cual la aportaste? Y que hoy se va a los gastos corrientes del presupuesto público. Y tendríamos que pensar en que la inversión pública no sea para engordar la especulación en los terrenos, porque no se cobra, y tendría que ser recuperable y cobrarla a los beneficiarios directos, y entonces fuera totalmente recuperable y autofinanciable. Y tendríamos que pensar en ciudades como un ecosistema multivariable interconectado, modelos flexibles para adaptarse a los ciudadanos y representar la diversidad humana, modelos flexibles para adaptarse en línea al momento y no 30 o 40 años después de que se hace una legislación, para adaptarse a un mundo en acelerado cambio. De eso depende también la buena marcha de la evolución de nuestras ciudades. Por lo tanto, nuestras ciudades deben de contar con modelos urbanos que sean sistemas concebidos para la colaboración y no para el control. Muchas gracias. Agradecemos al senador Francisco Burques Valenzuela su participación y su contribución a este rico panel número 2, el trabajo legislativo en la construcción de la nueva agenda legislativa. Y nos acompaña en esta mesa de trabajo, en este panel, el diputado Raúl Domínguez Rex, que si bien no estaba en el programa originalmente, sí me gustaría escuchar las reflexiones que tiene, pues precisamente para entender qué está pasando allá en la Cámara de Diputados sobre este tema. Gracias. En respeto al tiempo, en 2 minutos habré de buscar hacer algunas conclusiones, apreciaciones. Primero, en agradecerle a la senadora Ana Lilia la convocatoria, como lo han mencionado todos y cada uno de los oradores.
En la Cámara de Diputados tenemos alta responsabilidad en dar solución a la nueva visión que queremos de país. Y yo quisiera partir de un principio básico y personal. La mejor ley no es la que tiene más artículos. La mejor ley es la que es actual, la que es aplicable, la que es entendible, pero que también se puede sancionar. Yo quiero decirles que esta nueva ley o código que habrá de revisarse en los siguientes meses debe ser integradora, debe tener corresponsabilidad en los 3 niveles de gobierno, debe incluir a la sociedad como parte de su planeación, de su desarrollo, pero sobre todo de su discusión. Como ya lo decía el maestro Óscar López, necesitamos que la sociedad participe para que la sociedad se comprometa. No podemos solamente partir de un solo lado, sino que requerimos la suma de todos. Debe ser integrador. Este nuevo planteamiento de desarrollo urbano no nada más debe pensarse en las grandes urbes, debe pensarse también en aquellos asentamientos rurales que expulsan o que generan la movilidad hacia las grandes urbes. Es decir, dotarles también de opciones a aquella gente que vive en las zonas rurales para que ahí mismo asiente su futuro, su presente, y no sea una tendencia como viene siendo en países desarrollados o cualquier parte del mundo, que vengan a las grandes ciudades. Darles y dotarles a ellos también de condiciones propias para su crecimiento. Debe ser una iniciativa reguladora, es decir, que todos también entren en el orden. A veces pareciera que el más vigilado es la autoridad, pero también hay que vigilar al ciudadano. Hay que darle los elementos para que él se desarrolle rápidamente, pero también de aquellos que del desarrollo abusan y generan condiciones para beneficio particular. Creo que esta ley, proyecto y análisis que deberá de desarrollarse y llegar pues con un planteamiento básico para Hábitat 3, debe ser una visión de largo plazo. Ya se plantea el 2030, en lo particular pienso que el planteamiento debe llegar al 2050. Entre más largo sea la visión, más alcance tendremos. Ya lo decía Enrique González, necesitamos verlos por niveles, a mediano y largo plazo, pero creo que el largo plazo no puede ser en 15 años. En 15 años apenas podemos estar estableciendo bases mínimas para un desarrollo al 2050. Este proyecto y visión y análisis de Hábitat 3 debe traer una visión metropolitana. Yo lo he planteado que debe de incluirse ya visiones de megalópolis. Ya no podemos seguir en esta tendencia, y aquí está la diputada Montserrat, también integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara. Debemos platicar en la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Necesitamos no solamente ver nuestro entorno micro o macro, sino el megalópolis. Y es parte de ello lo que nos podemos sentar como bases. Necesitamos coordinar, pero que haya un gran regulador. El eje central, para nuestro punto de vista, debe ser el Estado-Federación. Ellos en esta visión integradora, en esta visión de largo alcance, no por quitarle elementos a las legislaturas locales o a la presión o a la atención de los problemas a los órganos municipales, ayuntamientos, sino como una visión de gran Estado que le pueda dar una visión de un desarrollo integral. Hoy tenemos alcances reales, hoy tenemos casos exitosos como la Unión Europea, como hace días aquí acuerdos transpacíficos que se firmaron, que sí nos dan cuenta que sí se puede tener estas grandes visiones. Creo que por nuestra parte en la Comisión de Desarrollo Urbano de la Cámara estaremos dispuestos a dialogar, a platicar, a sumarnos para que podamos llegar a Hábitat 3 con grandes alcances. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Raúl Domínguez Rex, y me voy a robar unos minutos, me dijeron que podía, por cierto.
Para algunos comentarios respecto a lo que hemos escuchado aquí, el planteamiento de A a Z de los retos legislativos para México, por supuesto, para la agenda latinoamericana y el del Caribe. ¿Alguien que tuviera algún comentario al respecto? Allá arriba, en la gente que amablemente nos acompaña en las galerías, si alguien pudiera acercarle un micrófono, si fuera posible, en un momento más. A capela, adelante. Adelante, por favor, alguien que tenga un comentario. Maestro, por favor. Bien, yo creo que el comentario que hace la compañera es muy importante. Hace rato decía que no solamente deben de participar la autoridad, sino son simples ejercicios técnicos. Y aquí creo que todos, especialmente el senador Burques, ha hecho hincapié. La planeación ha evolucionado, reitero, de políticas de gobierno a políticas de Estado en las que participe la sociedad. Y la base es fortalecer una de las grandes aportaciones, o sea, la primera ley que no existía, la que decía la de 76, pues, si no había ley, pues no teníamos precedente. Cuando en 93 se analizó durante 6 meses por todo el país cómo debía de ser ya la segunda ley, el componente más importante fue que el error de la primera es no haber fortalecido la participación social. Si tú ves la ley actual que está por ahí en tu disquito que te dieron, es la fracción 4 del objeto de la ley que se aumentó en 93 y todavía dista mucho, porque muchas veces la consulta en la planeación, por ejemplo, pues nomás invita a los amigos o a los que tienen intereses y no se abre necesariamente en todos los estados. ¿Por qué se aplica, por qué se aplica, por ejemplo, la planeación en los países desarrollados? Porque se pone de acuerdo el gobierno, la sociedad y los técnicos a cómo quisieran ver Houston o Tokio al 2050 y se cumple. Y aquí sacamos programas de gobierno que ni el gobierno los cumple porque no están consensados. Este asunto no es un problema, como aquí se ha dicho, político, sino de consenso. Y yo creo que en la nueva legislación debe fortalecerse y respetarse la participación social. Que no se vea como que no, nos van a parar. Se tiene mucho miedo a los cabildos. Es cierto que el cabildo en los municipios ha evolucionado. Y termino, no puede ser el cabildo de la Edad Media. Es un cabildo plural. Nomás hay que darle los elementos de apoyo técnico, porque en los cabildos dice, es que el cabildo para las autorizaciones de fraccionamientos y condominios. Un regidor que ni formación profesional tiene, resulta que pone en tela de juicio el tanque de regularización de un desarrollo de agua potable. Pues para eso el cabildo debe tener apoyos técnicos y no más tomar las decisiones que más convengan a la comunidad y a la sociedad. Yo creo que este es el eje. Si en 93 fue el eje para decir, bueno, esto se va a aplicar o no se va a aplicar, son simples buenas intenciones o recetarios de cocina, es fortalecer la participación social. Por eso funciona en los países desarrollados, porque se les hace caso. Y llegar enforcement, por ejemplo, a procuradores, pero ciudadanos. En Miami, por ejemplo, o en Tampa, Florida, escogen quién va a ser de la sociedad, quien esté vigilante que la autoridad y los desarrolladores estén cumpliendo con las leyes y los planes. Y esas personas pueden parar una obra. Es lo que yo creo que hay que avanzar mucho en la próxima legislación.
Gracias, maestro. Nos ha pedido la palabra la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, quien es presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat. Adelante. Gracias. Yo creo que es una reflexión muy prudente. Llevamos muchos años con esta discusión y parte del reto que hoy nos queremos dar en el Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat es justamente escuchar a los congresos locales. Ellos a su vez están trabajando con los ayuntamientos porque tenemos que partir de que la realidad se transforma en lo local. No la vamos a transformar con un decreto, lo hemos vivido y necesitamos una ley que realmente sea aplicable. Así que bueno, hoy, ¿cómo estamos trabajando para responder a esta pregunta concreta? Creo que uno de los mayores retos que tenemos es la coordinación efectiva entre los diferentes órdenes de gobierno que no se da ni siquiera en temas fundamentales como el de protección civil. Ahí tenemos casos como el de Guerrero, por ejemplo, con el año pasado, antepasado ya, el desastre natural por el huracán. Y para nosotros una vía muy importante en la construcción de esta reforma legal es estar cerca de los congresos locales, desde luego en un trabajo conjunto con la Cámara de Diputados, que agradecemos mucho al diputado Raúl Domínguez Rex, mi paisano, exsecretario de Desarrollo Metropolitano en el Estado, un hombre conocedor de la materia y de este reto de la conjunción de esfuerzos, desde luego de SEDATU. Y yo creo y soy optimista en que hoy el gobierno federal tiene claro que la reforma urbana que inició Enrique Peña con la creación de la SEDATU debe cerrar en una primera etapa, digamos, con una legislación que fortalezca a esta Secretaría, pero que sobre todo, como también ha señalado Francisco Búrquez, que garantice el derecho a la ciudad de las personas. Ese es el reto más importante que tenemos. Gracias. Gracias, senadora. Pues de esta forma estamos llegando al final de este panel 2, el trabajo legislativo en la construcción de la nueva agenda urbana. Tuvimos por la mañana la parte de la inauguración, por supuesto, tuvimos la parte de los presupuestos, ahora ya hemos conocido todos estos retos que tiene la legislación. Más adelante por la tarde habrá un análisis sobre la región latinoamericana y finalmente la clausura, así que los invitamos a que estén pendientes de los trabajos de este maravilloso encuentro. Les agradezco a todos la posibilidad, también por supuesto a las personas que nos han seguido en línea por el canal del Congreso, estarán viendo de forma diferida este diálogo entre gobierno, entre nuestros representantes, entre expertos, y le agradecemos a todos. Muy buenas tardes.